Bueno, pues esto se acaba, estamos llegando al final del curso, este es el último capítulo y no por ello el menos importante, ya que vamos a hablar de la gestión de las texturas TX, que es una cosa imprescindible en Arnold para incrementar, digamos, la eficiencia en nuestro renderizado, acortar tiempos, reducir la cantidad de memoria que se va a usar y demás. Así que estate atento a este tutorial porque te va a ser muy útil, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto del TX? Bueno, el TX es un tipo de textura, un formato de textura con mid mapping, ¿vale? El mid mapping es una técnica en la cual una textura se divide o se escala de diferentes tamaños, ¿vale? Para que a la hora de renderizarse sea elegido un tamaño u otro de la textura en función de la proximidad que tenía el objeto al que se le ha aplicado la textura a nuestra cámara, ¿vale? Es decir, no tiene sentido tener una textura muy grande que ocupa una gran cantidad de memoria en un objeto que está muy lejano, ¿vale? Es mucho más eficiente cargarle a ese objeto que está muy lejos una textura acorde al tamaño que tiene ese objeto en pantalla, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer con las texturas TX de Arnold. Para gestionar y para crear texturas TX, para convertirlas, si no lo hemos hecho ya previamente, Arnold nos ofrece este menú de aquí, este botón de aquí, Arnold TX Manager, perdón, Asset / TX Manager. Cuando yo lo pulse va a aparecer este menú que hemos visto hace un segundo, ¿vale? Donde vamos a poder ver todas las texturas presentes en la escena y además elementos adicionales como pueden ser los standings, o sea, los procedurals, los volúmenes, etc. ¿Vale? En este caso, lo que nos interesa son las texturas. Vemos que son texturas PNG, ¿vale? Que se están aplicando ahora a la escena. Si yo, antes de continuar explicando, lanzo un render para ver los tiempos, vamos a borrar la caché de todo para asegurarnos de que no está cogiendo nada que haya en caché. Y vamos a lanzar un render, un IPR, con texturas en formato PNG sin mid mapping, texturas estándar. Vale. Mientras esto se está generando, os sigo explicando un poco las diferentes opciones que me ofrece este panel. Bueno, puedo discriminar únicamente por texturas, por todos los elementos, para tener también los procedurals, como digo, y los volúmenes. También tengo la opción de elegir texturas de una carpeta y buscar las texturas en subcarpetas, en caso de no encontrarlas, relinkarlas, refrescarlas. Bueno, estos son botones que son autoexplicativos y tienen poca utilidad de explicarlo, ¿no? Porque se explican ellos solos. Así que vamos a ver otras opciones interesantes como puede ser la primera columna de la izquierda. Esta primera columna de la izquierda me va a ofrecer unas indicaciones muy importantes. La primera de ellas es la inclusión de la nomenclatura TX entre paréntesis o entre corchetes. En este caso podemos ver que aquí abajo hay una textura que es el HDRI de la escena que me ofrece una etiqueta entre corchetes. Estos corchetes me están indicando que esta textura existe únicamente en mi carpeta en formato TX, es decir, no hay otro formato en la carpeta. Si yo borro esta textura, se va a borrar completamente y no la va a encontrar, ¿vale? No va a ocurrir así ahora cuando convirtamos estas texturas en formato TX, en las cuales los tags, o sea, las etiquetas de aquí las vamos a ver metidas. El TX lo vamos a ver comprendido entre paréntesis. Esto me indica que existe una imagen original en un formato distinto y además, adicionalmente, la misma imagen en formato TX. Bueno, mientras hemos ido haciendo todo esto, podemos darnos cuenta que el render ha tardado 1 minuto en llevarse a cabo. Si yo convierto estas texturas, para ello las selecciono todas y le digo Create, ¿vale? Antes de darle a Create, me puedo fijar en estas opciones de aquí, que son las opciones que se van a ejecutar junto al comando de conversión. El comando es el makeTX. ¿Vale? Esto es simplemente un comando normal de consola de comandos, lo que pasa es que lo estamos ejecutando a través de esta interfaz. ¿Vale? Y esta interfaz pues, me ayuda a gestionar diferentes elementos. ¿Vale? Si yo quisiera cambiar estos parámetros de aquí, nada más que tendría que irme a la ayuda de Arnold para ver cuáles hay. Concretamente, los parámetros los podemos encontrar en la sección de texturas, makeTX, y aquí, hacia abajo, podemos ver la infinidad de parámetros que tiene este comando. Hay algunos, creo que son
bastante útiles, como pueden ser estos que me permiten crear una textura en formato lat-long, si la queremos emplear después para hacer un HDRI de la escena, o crear un mapa cúbico, también puede ser interesante, o incluso hacer conversiones de los espacios de color, es decir, podemos pasar una textura de sRGB a linear o de linear a sRGB, y también lo mismo con el formato de color o el estándar de color Rec 709, ¿vale? Eso puede ser interesante. También la opción de hacer un permultiply a una textura que tenga alfa. Las opciones de "-u" para hacer el update y "-" o "-i" y "o", estas son opciones que vienen por defecto y que no hay que tocar, ya que están puestas para conseguir, digamos, los mejores resultados a la hora de hacer la conversión a TX. Vale, pues como digo, si yo ahora, por ejemplo, hago doble clic sobre una textura, se me va a abrir la ubicación donde estén esas texturas. Bueno, en este caso es esta carpeta de aquí. Y otra cosa interesante es que si yo hago doble clic en vez de en este lado de la línea, en este de aquí, voy a poder ver cómo se resalta el material en el cual se está haciendo uso de esa textura. Esto puede ser interesante cuando hay una textura que no se encuentre y queramos ver en qué material concreto está ubicada esa textura. Además, podemos ver a la derecha del material el nodo en el que se está usando, ¿vale? Esto nos puede ayudar bastante. Pues como digo, vamos a hacer una conversión de todas las texturas a TX, las seleccionamos todas y le decimos Create. Tardará un rato en función del tamaño de las texturas, tardará más o menos, y cuando acabe, pues veremos que este contador de aquí se para. Y automáticamente veremos como a la izquierda de cada una de las texturas aparece la etiqueta TX entre paréntesis, ¿vale? Entre paréntesis, acordaos, quiere decir que se conserva la textura original y además su versión en TX. Vamos a hacer doble clic y vamos a asegurarnos de que esto es así, ¿veis? Original, TX, original, TX, original, TX. Pero hay una cosa más antes de poder hacer uso de estas imágenes en formato TX, y es que tenemos que irnos a los render settings, a Arnold Render, y asegurarnos que en la sección de texturas se encuentra activado el checkbox usar las texturas TX existentes, ¿vale? Esto va a hacer que Arnold reconozca que existe una textura con el mismo nombre que la textura original, pero con una extensión .tx, y utilice esa versión para lanzar el render, ¿vale? Así que esta opción tiene que estar activa. Recomiendo que la activéis desde el principio y que trabajéis con esto y vayáis actualizando las texturas a TX si no las importáis ya en este formato, ¿vale? Así que de esta forma irá todo bastante más rápido. Vamos a hacer un flush caché de todo. Vamos a parar el IPR. Vamos a volverlo a hacer primero. Y ahora que están todas las texturas en TX, vamos a lanzarlo y vamos a ver cómo los tiempos de render se reducen. Esta reducción de tiempos de render, como digo, va a depender también del tamaño de las texturas originales, ¿vale? Si las texturas son pequeñas, pues esta conversión quizá no produzca mucha diferencia, pero cuanto más grandes y cuantas más texturas haya en la escena, más diferencia de velocidad se va a ver por el hecho de utilizar texturas en formato de TX con mid-mapping, ¿vale? Bueno, ya vemos que ha empezado bastante más rápido que la versión anterior y el tiempo se va a reducir. Anteriormente ha tardado 1 minuto y ahora se va a ir casi un poquito más de la mitad. Se va a ir a 43 segundos. Hemos ganado más de 15 segundos de velocidad, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido todo por el momento. Creo que con lo que hemos aprendido en este curso, pues podéis ya empezar a hacer vuestros propios pinitos con Arnold y conseguir imágenes muy, muy realistas. Acordaos que podéis encontrarme en Twitter en @edenexposito, y también podéis poneros en contacto a través de los diferentes canales de comunicación que pone a vuestra disposición Black One Academy. Así que nada, aquí me despido, un saludo a todos y espero ver pronto vuestros renders. Chao, chao.